¿Qué tal? Muy buenas noches, doctora Netza. Muy buenas noches para todas y para todos. Un placer estar aquí en esta nueva emisión, porque las noticias en bioética, por supuesto, merecen ser reflexionadas. Pues es la verdad, como bien lo ha señalado doctora Netza, un festín en el ámbito de la bioética y dentro de esta gran marejada que actualmente nos tiene a casi todo el planeta entre la espada y la pared, hay un tema crucial que pocas veces se ha señalado y es justamente la relación que hemos guardado los seres, los animales humanos, hay que decirlo bajo esta expresión, los animales humanos, con los animales no humanos. Y es por eso que el día de hoy, desde Francia, de la ciudad de Lyon, el doctor Patrick pertenece justamente a la Universidad de Lyon dentro de su Instituto de Investigaciones Filosóficas. En el área, me comentaba que es la universidad, tiene 3 campus y ese tercer campus es justamente el de las ciencias humanas. Y el día de hoy estamos de plácemes porque el tema que nos vamos a abordar el día de hoy con Patrick es justamente el derecho animal. Tiene que ser un derecho político. Desde todos los tiempos, por decirlo de alguna forma, es la manera en que nos hemos acercado a aquellos seres vivientes, a aquellos seres vivos que no son seres humanos, pues de una manera, y hay que comenzar, yo creo que desde una frase lapidaria, nos hemos acercado a ellos como si fueran cosas, como si fueran objetos, como si fueran instrumentos, ya sea de uso para vestirnos, ya sea para alimentarnos, ya sea para de trabajo o de compañía e incluso de diversión. El tema de los derechos de los animales no humanos, de la consideración que tenemos los seres de los animales humanos respecto de los animales no humanos, es un tema actualmente crucial que ha quedado a veces en el olvido, que de repente resulta extraño hablar sobre este tópico, pero hoy más que nunca resulta sumamente necesario. Y una de las partes cruciales que tenemos que comenzar a reflexionar, a criticar desde el campo de la bioética, es el tema del especismo, es decir, especismo relativo también a lo que pudiéramos denominar como racismo, en el sentido del menosprecio, del desdén, de la falta de sensibilidad moral en nuestra relación con todos los seres vivos en general, y que hoy el doctor Patrick viene justamente a hablarnos sobre este tema, sobre este espinoso tema, sobre este doloroso tema que necesitamos ponerlo sobre la mesa. Doctor Patrick, bienvenido a este programa noticioso y quisiéramos empezar justamente por ahí. ¿Qué se entiende por especismo? ¿Qué características guarda el especismo y qué consecuencias lleva esta forma ancestral que los animales humanos nos hemos venido relacionando con los animales no humanos? Sí, son preguntas muy importantes y principalmente es fundamental saber lo que quiere realmente decir el concepto de especismo y el concepto opuesto de antiespecismo. La primera cosa es insistir sobre el hecho de que la historia de la humanidad es una oposición muy fuerte desde el principio entre de un lado el especismo y del otro lado el antiespecismo. Sería falso decir que esa toma de conciencia de la humanidad hacia la alteridad animal es algo reciente, contemporáneo. No, desde el principio hubo siempre, en todos los campos del saber, desde la filosofía hasta la política, pasando por la cultura, hasta por la ciencia, siempre la humanidad se ha dividido entre los especistas que consideran que la humanidad tiene algo de propio que no es la animalidad, que es otra cosa que constituye la identidad propia de la humanidad. Vamos a preguntarnos durante este encuentro lo que para los especistas hace el propio o lo propio
de la humanidad. Y del otro lado, desde el principio hubo antiespecistas que consideran y que consideraron, que consideran y que seguirán considerando que en realidad no existe algo de propio a la humanidad y lo que existe más bien es unas relaciones no basadas sobre la diferencia, pero basadas sobre una evolución, una transformación, pero que no representan obstáculos para establecer relaciones entre los unos y los otros. Y la segunda respuesta, para ser breve y para que tengamos un diálogo, la segunda respuesta a esa excelente pregunta es que en realidad existen muchísimos otros términos para describir a la vez el especismo y el antiespecismo. Lo repito, desde la historia de la humanidad y la historia del lenguaje humano. Por ejemplo, el término que explica perfectamente bien lo que es el especismo siempre se llamó el antropocentrismo. Y como la palabra lo indica, el antropocentrismo es el hecho de que el hombre constituye el centro a partir del cual pues toda la realidad se va a pensar, va a tomar sentido, etcétera, etcétera. Y la palabra opuesta a antropocentrismo pues se podría proponer como ejemplo la idea de que en realidad no hay una superioridad del humano sobre el animal, hay como una igualdad principalmente de tipo biológico y de tipo moral. Pero insisto, el especismo, que es una palabra que nace en los años 1970 del siglo XX, el especismo es solamente la última palabra de una confrontación que quizás hace la historia humana entre los antropocéntricos, es decir, los especistas, para utilizar esa palabra sinónima, y los antiespecistas, que son, yo diría, relativistas en el sentido filosófico del término. Es decir, que es una muy, muy vieja historia, pero que ha entrado en una fase totalmente nueva sobre la que podremos hablar. Claro, y aquí hay un punto central que quisiera tocar a partir de lo que nos comenta doctor Patrick, y es justamente que cuando hablamos de seres humanos, nos estamos autorrefiriendo justamente, como bien lo señalas, como si fuésemos el centro del universo, como si el planeta y todos sus seres vivos estuvieran a nuestra completa disposición, y del otro lado, la alteridad, el otro, es decir, el otro que no es un ser humano, aquellos que son animales, están sobre una situación de total desventaja. El problema aquí es mayúsculo, sobre todo cuando acuñamos palabras como la de humanismo. Y cuando hablamos de humanismo, pareciera ser que es un término noble, que es un término bondadoso. Muchas personas dicen, es que yo soy humanista, la política debe ser humanista, los derechos humanos son el centro, el eje del humanismo, cuando la verdad es que el humanismo ha menospreciado históricamente a aquellos que no son seres humanos. Es decir, utilizamos términos como animal justamente para hacer sinónimos de desprecio, ¿no? La bestialidad, la animalidad, este es un animal, esta persona es irracional, es decir, todo aquello que es irracional, todo aquello que no es humano, cae en el menosprecio. Y nos enfrentamos ante una cruel realidad desde la extinción completa de especies de animales hasta el sufrimiento que se realiza de manera directa para que las personas aplaudan, como son las corridas de toros o las peleas de gallos en el caso de México, o las peleas de perros, entre una serie de prácticas que hay que decirlo con todas sus palabras, criminales,
totalmente inhumanas, que no se le ve lo humano por ningún lado, y que el concepto de humanismo tendría que ser reinventado, voltear hacia el otro lado y comenzar a deconstruir, usted es un especialista en Derrida, por supuesto, comenzar a pensar de manera diferente qué significa y qué implicaciones tiene cuando yo digo que soy humanista. Doctor Patrick. Sí, son muy importantes preguntas y yo lo que necesito hacer es introducir complejidad en mis respuestas para que no caer en ideas demasiado simplistas. En realidad, el enemigo del especismo, es decir, ese sentimiento de superioridad de la humanidad sobre la animalidad, el enemigo del especismo no es el humanismo. Lo que digo puede sorprender, pero es muy simple en realidad lo que intento decir. En realidad, el humanismo contiene también, históricamente y filosóficamente, contiene también varias formas de antiespecismo. Y tengo un ejemplo bastante increíble, poco estudiado, porque justamente tenemos esa visión un poco falsa que opone humanismo, antiespecismo, etc. Todos esos conceptos quizás hay que, como lo ha dicho usted, deconstruirlos para ver que en realidad no son tan opuestos que lo que uno puede pensar. El ejemplo es ese gran pensador humanista del final de la Edad Media en Francia, que se llama Michel de Montaigne. Michel de Montaigne es el padre del humanismo moderno. Michel de Montaigne ha inventado la idea de que existe lo que para su época es algo totalmente increíble, totalmente impensable, algo es como un milagro histórico. Él ha inventado la idea que existe entre todos los hombres de la tierra una igualdad profunda. Es decir, que para él, y no olvidemos que es el momento en que los primeros europeos van a descubrir pueblos totalmente desconocidos. Y evidentemente, entre comillas, los europeos que van a descubrir y colonizar esos pueblos van a asesinar esos individuos no occidentales. Montaigne dice que es un crimen, aunque no utilice la palabra de esta manera, es un crimen contra la humanidad. Y el humanismo consiste en establecer la idea de igualdad entre el europeo que tiene un conocimiento científico de la realidad, que tiene bibliotecas llenas de libros, etcétera, etcétera, y tal individuo perteneciente a tal sociedad tradicional donde no hay cultura en el sentido académico, erudito de la palabra, donde no hay ciencia, donde no hay libros. Para Montaigne, esos dos individuos son totalmente iguales. Ninguno de ellos es superior al otro. Y paradójicamente, el que inventa el humanismo moderno inventa también la ética animal. Eso es bastante increíble. Es decir, que lo que ha pasado después de esa invención increíble, a la vez del humanismo radical y de la ética animal del lado de otra forma de igualdad, lo que ha pasado después de esa invención por Michel de Montaigne es algo que ha perdido de esa capacidad en pensar al mismo tiempo la idea de una igualdad profunda entre los humanos y de una igualdad también entre los humanos y los no humanos o los animales no humanos. Y es eso lo que tenemos que seguir pensando. Yo estoy convencido de que el antiespecismo es una continuación compleja de ese humanismo, dado que en los dos conceptos
se encuentra esa idea de igualdad entre todos los seres, que esos seres sean humanos o animales no humanos. Y eso no hay que olvidarlo, porque sería un error oponer los humanistas de un lado y los antiespecistas del otro. Yo me siento profundamente humanista con esa idea de igualdad absoluta entre los seres, y me siento profundamente antiespecista porque lo que quiero hacer es tomar esa idea de igualdad y extenderla a las relaciones entre los humanos y los no humanos. Es decir, que no hay ningún conflicto entre el humanista y el antiespecista. Y los que se dicen humanistas y que no respetan a los animales, en realidad no son porque son... No, el problema no es el hecho de que sean especistas. En realidad no son ni humanistas, no son casi nada. A ver, aquí está tocando justamente el punto crítico. Generalmente, y lo digo en esta visión amplia, la mayormente difundida, cuando hablamos de seres humanos, apelamos sobre todo a una distinción que usted mismo señala en alguno de sus textos, que proviene justamente desde Aristóteles, que es la cuestión de la razón. La razón como la nota distintiva de la diferenciación entre humanos y animales. Los seres humanos somos seres racionales, los animales no son seres racionales. Por tanto, los únicos que tenemos la capacidad moral, la capacidad jurídica y la capacidad política, pues somos aquellos que podemos dar cuenta, que podemos dar razones sobre nuestro actuar, y dejamos de lado, dejamos totalmente en una situación de mera sensibilidad, de mera capacidad de sentir afecciones al terreno de los animales. Pero justamente este humanismo universal, este humanismo extendido, no sé cuál sea en este momento el calificativo para denotarlo, respecto de otras visiones más humanocéntricas respecto de este tema, y sobre todo el tema de la razón, es ver que incluso el concepto de razón ha sido un concepto únicamente circunscrito de manera deliberada y con fines de explotación para los seres humanos, pero que en el reino animal bien podríamos también hablar de razón y de motivaciones racionales y de realizaciones sociales, de tal suerte que este humanismo tradicional, rancio, añejo, que usted señala que ni siquiera alcanza a ser humanista, estaría menospreciando no solamente la capacidad de sentiencia o la capacidad de sentir, sino incluso la capacidad de razonar y de vivir en sociedad propia de los animales. Profesor. Sí, eso es otro tema muy complejo en realidad, y como lo he dicho antes, creo que existe en cada pensador desde la antigüedad hasta ahora. Y si existe esa tensión en un mismo pensador, creo que existe esa tensión en cada humano en realidad. ¿Cuál es esa tensión? Esa tensión es como un conflicto entre la idea de que existe una razón humana propia, particular, y del otro lado el hecho de que cuando un humano vive con un animal, pues no puede no ver que existe también una razón animal. Y en realidad, si volvemos a Aristóteles, que representa un evento muy importante, no solamente en el campo de la filosofía, sino en el campo de la historia humana. Si volvemos a Aristóteles, Aristóteles no dice que los animales no disponen de la razón. Dice él que los animales disponen de una razón práctica, una razón concreta, una razón basada en la sensibilidad. Y efectivamente, la razón que ellos no poseen, que los animales no poseen, pues es una razón de tipo lógico, de tipo matemático, de tipo muy particular. Y en este sentido, el problema es que para Aristóteles hay un propio del hombre, y ese propio no es el hecho
de que tenga sensibilidad, porque él sabe perfectamente, no hay que olvidar que Aristóteles es el padre, el inventor de la biología y también de la etología como ciencia de la vida animal. Aristóteles sabe perfectamente que los animales tienen sensibilidad. Aristóteles sabe perfectamente que los animales tienen inteligencia. Aristóteles sabe perfectamente que los animales tienen una forma de razón que él llamaba fronesis, por ejemplo. Pero para él hay algo que no tienen los animales, es algo que puede ser considerado como poco importante para las relaciones entre los humanos y los no humanos. Es esa razón lógica. ¿Por qué para Aristóteles es importante esa razón lógica? Y creo que así entramos poco a poco en el problema fundamental del especismo y del antiespecismo. Esa razón lógica particular que hace lo propio del hombre para Aristóteles, que se llama racionalidad teórica, pues es lo que permite al hombre justamente producir valores y con esos valores hacer política. Y es eso la diferencia fundamental entre los especistas griegos como Aristóteles, pero abiertos, y los antiespecistas griegos, que podré nombrar después. La diferencia no es entre si tienen razón o no, si saben, son capaces de pensar sobre ellos mismos en relación con el mundo. No es eso. La única diferencia, y eso hace la actualidad del tema, es para Aristóteles que los animales no humanos no pueden hacer política entre ellos. En el mundo de la animalidad no hay política posible, hay solamente relaciones de poder. Y la idea es, la idea antiespecista fundamental, es una apuesta teórica, intelectual, social, cultural. La apuesta es en realidad pensar que se puede extender esa idea de política no al mundo animal como tal, porque sería otro error del antiespecismo pensar que hay relaciones políticas entre los animales. La mayoría de los animales, por ejemplo, salvajes, no viven en sociedades políticas. Sería peligroso utilizar el concepto de política para analizar lo que son las culturas animales que se basan profundamente en relaciones de poder. Pero la idea es que a partir del momento en que estamos en relación con esos animales, que sean animales domésticos o animales salvajes, la idea es poco a poco no proyectar nuestras ideas políticas para establecer nuevas relaciones con ellos, pero tomar en cuenta el punto de vista de esos animales y poco a poco intentar intercambios políticos, pero tomando en cuenta la idea de diferencia. Y eso creo que se puede ir a buscar ideas nuevas para establecer esas relaciones en Aristóteles, ya que ha hablado mucho, ya, como lo he dicho, de la razón práctica, de la fronesis, pero limpiando, entre comillas, su pensamiento de esa idea de lo propio del hombre, porque creo que es eso el fondo del problema. A partir del momento en que uno piensa que hay un propio en el hombre, pues las relaciones que va a mantener con animales serán relaciones más de poder que de colaboración. Y tenemos que dejar, creo, esa idea de poder con los animales para intentar relaciones políticas nuevas. Y paradójicamente Aristóteles permite ese tipo de relación si deconstruyemos algunos elementos del lado de la racionalidad teórica de su propio pensamiento. Todo eso para subrayar una vez más que no hay nunca que oponer de manera demasiado radical los especistas y los antiespecistas. No, hay relaciones entre ellos, hay comunicación entre el pensamiento y mi trabajo consiste a ver de qué manera algunos pensadores especistas pueden ayudar a otros pensadores antiespecistas a, por ejemplo, crear sociedades donde haya formas de políticas que unan
a esos dos tipos de individuos humanos y no humanos. Hay que introducir más complejidad en la cuestión animal por una razón simple, porque hasta ahora, en el 2020, el antiespecismo está totalmente excluido de nuestra sociedad. Pero es en gran parte, lo que voy a decir me va a hacer muchos enemigos, no del lado de los especistas, pero paradójicamente del lado de los antiespecistas. Paradójicamente son los antiespecistas que oponen francamente esos dos mundos. Y creo que hay que presentar el antiespecismo como ese nuevo campo de saber abierto a todas las formas de pensamiento y hasta poder ir a buscar en un pensamiento como el de Aristóteles, que es especista en el sentido de que considera que hay un propio del hombre, hay que buscar en esos pensamientos ideas nuevas para pensar relaciones de igualdad, de consideración entre humanos y no humanos. Y el antiespecismo hasta ahora, desgraciadamente, ha opuesto de manera un poco absurda y peligrosa, lo que explica que hoy la palabra antiespecista tiene una connotación que queda muy negativa y no ha realmente entrado en la sociedad, solamente en algunas partes de las élites, en algunos sectores sociales, pero muy, muy marginales. Y nuestro deber ahora es hacer entrar el antiespecismo en muchas partes de la sociedad, hasta, y es posible, creo, lo he experimentado, hasta en el campo, en formas de vida campesina, etcétera, etcétera. De acuerdo. Y aquí entramos en la fase ya conclusiva, si nos va permitiendo, doctor, profesor, y es justamente cuáles serían las salidas, sobre todo en un momento de la historia humana en donde nuestra relación con los animales no humanos han puesto en jaque a todo el planeta. Evidentemente esta zoonosis, que es producto de la pandemia, la manera en cómo nos hemos relacionado de una manera totalmente vertical con el mundo de animales no humanos, pues nos tiene francamente comprometidos. Contamos hoy en la actualidad, en apariencia, con mucho desarrollo tecnológico y científico, pero no hemos podido dar ese salto como pensadores, como humanidad, como humanistas, de estar entrelazando los distintos factores, los distintos medios, las distintas áreas que hoy parecen totalmente inconexas. Se habla, por ejemplo, también de ecofeminismos, de ecocentrismos, de vitalismos, vaya, pero pareciera ser que cada quien va por su ruta, como que en esa confrontación que a final de cuentas no nos lleva a un buen término, a una buena comprensión de lo cual estamos ocurriendo, y que en la actualidad la propuesta central, si bien la entendí de su parte, es comenzar a hablar ahora de una forma de relacionarnos con los animales no humanos desde un terreno humanista político, y en el reconocimiento de los distintos factores que pueden intervenir y en la enorme diversidad del reino animal que hoy por hoy pues también se encuentra comprometida. Hemos comprometido la vida humana, hemos comprometido la vida del planeta, hemos comprometido todo, ¿no? Hay otro tipo de movimientos y algún otro tipo de intentos a nivel jurídico, como incluso el reconocer derechos de ríos, ¿no? O de lagos o de bosques, y darle una personalidad de carácter jurídico. Para ir concluyendo, profesor, ¿cuáles serían entonces las vías o las notas o los puntos cruciales para esta relación hasta ahora crítica de lo que denominamos la humanidad con los seres no humanos? Sí, yo defiendo la tesis de que muy paradójicamente lo que puede salvar al antiespecismo es el humanismo. Pero del otro lado, estoy totalmente convencido de que lo que puede salvar también al humanismo es el antiespecismo. Eso son mis dos ideas fundamentales que estoy elaborando desde muchos años y que
desgraciadamente han encontrado con esa crisis sanitaria una trágica actualidad. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que esa crisis sanitaria que el mundo está viviendo se debe fundamentalmente al hecho de que los humanos y un sector particular de esa humanidad, es decir, los humanos que viven del comercio, del negocio, de lo que se llamaría el capitalismo, esos humanos particulares. Es por eso que yo no digo que es la culpa de la humanidad. Yo pienso que la humanidad no existe como tal. Bueno, lo que hemos vivido con esa crisis es simplemente el hecho de que a partir del momento en que en nuestro mundo se ha generalizado una visión totalmente basada sobre el hecho de que el otro es un instrumento para transformarse en dinero, pues eso conduce a la deforestación, por ejemplo, y el hecho de que, y el olvido fundamentalmente de que en esos lugares naturales, entre comillas, viven no solamente humanos, también víctimas de esa deforestación, pero también animales que, debido al hecho de que se han alejado de su mundo natural y ahora están muy cerca de nosotros, pues nos dan, sin quererlo evidentemente, es una acción debida en gran parte al azar, al hecho de que los espacios ahora están reducidos, pues nos han dado sus virus que normalmente no contaminan ningún ser viviente en el mundo natural donde ellos viven. Lo que quiero decir es que en realidad lo que falta es que la política, a partir de todo lo que el antiespecismo ha contribuido a reconocer, es decir, que existen vidas animales que tienen una historia compleja, larga, y que son esas historias, esas vidas animales son tan vulnerables como las vidas humanas. Porque cuando, lo repito, porque nunca se piensa así el problema. Durante esa pandemia, y lo hemos visto en Latinoamérica, pero también en Europa, donde ahora me encuentro, hay dos visiones siempre opuestas y son las mismas. De un lado, los humanistas un poco ciegos no hablan nunca del punto de vista animal como víctima de ese capitalismo, y del otro lado, los antiespecistas no hablan nunca tampoco del hecho de que también las primeras víctimas de ese capitalismo son los humanos, los pueblos tradicionales, etcétera, etcétera. Es decir, que el verdadero antiespecismo es un antiespecismo que toma en cuenta al mismo tiempo los intereses de todas las personas, e incluyo los animales en las personas, son personas no humanas. El antiespecismo profundo, radical, toma en cuenta los intereses de todas las personas, humanas y no humanas, para defender sus intereses. Y cuando en el derecho seremos capaces de incluir esa idea de personas humanas y no humanas como víctimas de fuerzas políticas violentas, de fuerzas económicas violentas, pues podremos hablar de antiespecismo político y contribuir a una pacificación muy importante de las relaciones, no solamente entre humanos y no humanos, pero también entre humanos y otros humanos explotados, víctimas de esas fuerzas totalmente ciegas que han dado lugar a ese virus que se ha desarrollado en el mundo y que va a reproducirse otras veces más a partir del momento en que somos incapaces de pensar el hecho de que existen en una comunidad dada varias formas de vida vulnerables, respetables, víctimas de algunos sectores de la sociedad sobre los que tenemos ahora que intervenir proponiendo leyes nuevas. Yo actualmente, para acabar, para no hablar demasiado tiempo, porque ya hemos casi acabado ese encuentro muy importante y apasionante, yo lo que defiendo es lo que llamo una desdomesticación. La desdomesticación sería la idea, y que esa idea se aplica tanto a los animales domésticos como a los animales salvajes, porque no creo que haya oposición en realidad entre animales domésticos y salvajes. Lo que defiendo es la idea de que
tenemos ahora que alejarnos un poco de esas formas animales porque hemos proyectado todo lo que somos, estamos controlando esas vidas y la idea es de proceder por varias etapas. Y la primera etapa sería alejarnos, es decir, crear, por ejemplo, un derecho que corte realmente la relación de domesticación que produce violencia, que produce explotación, etcétera. Cortar la relación, el cordón umbilical entre nosotros y ellos para ver lo que se produce durante un cierto tiempo. Y a partir de esa experiencia, que será no dogmática, porque yo lo que no soporto es el dogmatismo, que sea humanista o antiespecista, a partir de esa nueva experiencia, ver lo que pasa, pues inventar un derecho político que tome en cuenta los intereses de esas vidas y que permita protegerlos, pero no solamente protegerlos, que los considere como agentes de su propia vida social y política. Es decir, que el antiespecismo, pensado de esta manera, inventa un nuevo mundo en el que habremos solucionado muchísimos de nuestros problemas de violencia, de explotación y de ecología al mismo tiempo. Excelente. Pues muchísimas gracias, profesor. Creo que este tema tenemos que retomarlo una y otra vez, porque es un tema en el cual a todos, a todas nos va la vida. Nos vemos en la próxima emisión, porque las noticias en bioética, por supuesto, merecen ser reflexionadas.